Hola, hola, Dios me los bendiga a todos. Espero que estén bien, que se encuentren con salud, en victoria, cada quien en sus hogares. Les pido disculpas por el retardo evidente de este video. Me estoy sintiendo un poco mal durante la semana y luego como esto de las compras y salir, y como solo yo puedo conducir el carro en la casa, siempre estoy en algún lado. Así que les pido disculpas sinceramente. Espero que esta palabra no llegue demasiado tarde, amén. Y en realidad lo que tenía hoy preparado para ustedes es algo muy sencillo. Quizás solo tome 5 minutos el video, quién sabe. Pero no quiero tomarles mucho tiempo. Ok, esto es tomados de nuestro videíto. Es difícil encontrar un lugar donde no te interrumpan. Pero bueno, como les iba diciendo, el video de hoy es un video muy sencillo. Estaba pensando en, como dijo Jocelyn, en qué les puedo decir este día. Y ese mismo día, el miércoles, que tengo preparada ya la enseñanza, pensé en que tal vez podría hacerles un tipo video tutorial, se puede decir, que he aprendido yo, no yo sola, no se me ocurre a mí ni nada por el estilo, pero siempre me ha gustado buscar videos o formas o maneras diferentes de aprender a estudiar la Biblia. Y no sé, quería compartir con ustedes algunos tips y tricks que yo utilizo para cuando quiero escudriñar la palabra del Señor, amén. Bueno, entonces se me ocurre esto porque, como dije al principio, puede ser difícil. Tal vez todos ya tenemos también nuestro propio método de cómo leer la palabra, cómo estudiarla. No planeo decir que yo sé más que cualquiera. Simplemente son trucos, quizás una que otra cosa les puede ayudar a ustedes. No sé, como que eso de escudriñar es todavía un misterio para muchos de nosotros. Mismo yo, a mí se me hace a veces difícil, pero esa es una de las maneras que yo he encontrado que es eficaz, que funciona para mí, y quería compartirles esos trucos. Y el primer paso, empecemos. Digamos que el primer paso sería guiados por el Espíritu Santo siempre, amén, cuando vamos a estudiar la palabra, orar, estar en comunión con el Señor, y luego pues tenemos que escoger un capítulo que querramos estudiar. Yo recomiendo quizás un capítulo para empezar, porque es difícil decir que vas a estudiar solo un versículo, a menos que haya mucho material, que uno pueda buscar mucho y de verdad ir profundamente, pero si no, un capítulo para empezar puede ser fácil, más fácil según yo. Segundo, sería en un capítulo tú puedes ir marcando los puntos más importantes que se resaltan para ti en ese capítulo de la Biblia que hayas leído. Por ejemplo, lo hicimos, si se recuerdan, ayer que leímos la palabra, los que estábamos a la hora, leímos unos versículos de un capítulo de la Biblia, y pues cada uno dijo más o menos cuál le habló más, o cuál te impactaba más, cuál te hablaba más, y así puedes marcar más o menos los versículos, perdón, que te saltan primeramente, ¿no? Me busco siempre son lápices de colores, como estos, por ejemplo, porque estos me ayudan a subrayar en la Biblia versículos importantes. Puedo también hacer como legende, que se dice en francés, como en los mapas, ¿no? De lo que tú estás haciendo. Puedes hacer dibujitos, qué sé yo. También vas a necesitar algunos surlinear. Tengo siempre, cuando voy a estudiar la Biblia, todos estos elementos y un notebook para poder escribir los pensamientos, amén, conforme voy leyendo la palabra del Señor. Y yo creo firmemente que cuando uno se sienta a estudiar la palabra, no estás solo, amén. El Espíritu Santo está atento. Si tú le pides sabiduría, Él te da la sabiduría. Si tú le pides entendimiento, Él te da el entendimiento. Y cuando te sientas a buscar y a escudriñar la palabra del Señor, Él está ahí 100% enseñándote, hablándote. Entonces así es importante para mí tener un libro para poder escribir los pensamientos y mismo revelaciones que el Espíritu Santo te da en esos momentos, ¿no?
sigamos. Otra cosa que nos puede dar mucho, creo yo, o que me ayuda a mí, son, amén, los sticky notes. Tengo una bolsa aquí, pero porque yo soy fan de todo lo que es papetería, perdón, y cosas así. O sea, stickers, sticky notes, lo que sea, que es como nice and cool. Me gusta invertir, pero no es necesario. O sea, sticky notes hasta en el dólar las venden. No necesitan irse all out. Pero sí creo que pueden llegar a ser muy útiles. A mí me gusta marcar las cosas como más importantes en la Biblia o mismo en el cuaderno en el que estoy escribiendo mis notas. Si se ven, mi Biblia tiene muchos sticky notes. No es necesario, pero yo creo que también no es necesario decir como, ay no, la palabra es santa, no puedo tocarlo. O sea, no, o sea, una Biblia bien leída se va a ver así bien usada, porque precisamente la estás escudriñando. Es probable que puedas quizás tener dos Biblias, una para estudio y otra como para el público. Tengo otras versiones también de la Biblia y como ven también he empezado porque pues para mí es imposible, la palabra es viva, es eficaz y cuando nos hablan, es importante esos momentos, guardarlos y la palabra más que las hojas y el papel y las letras, amén, es lo que está en el corazón, lo que se guarda en el corazón. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso de que, no puedes escribir nada, no puedes tocarle nada porque es santa. Es santa el contenido que está en él, amén. Pero este es un libro que podemos estudiar, subrayar, como cuando estamos en la escuela. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en este proceso. Quizás al principio no va a ser fácil, quizás vas a sentir que no entendiste nada, que ningún versículo te habló, pero sigue adelante, sigue intentándolo, lee otras partes de la Biblia, léelo otra vez. Lo que yo tengo algunas como notas también extras, aquí es como léelo varias veces, léelo otra vez, léelo en otra versión, léelo en otro idioma, para los que tal vez se les dificulta en español, léelo en francés a español, como sea. Yo también recientemente me compré una Biblia en francés y siento que lo dice muy claro, es excelente. Entonces el versículo que te va llamando la atención, estúdialo, por qué te llama la atención, puedes ir escribiendo esas notas en tu cuaderno que tengas al lado. Puedes también afiliar los versículos, por ejemplo, en el capítulo, tú a veces en el mismo capítulo, perdón, hay una como revelación de la misma palabra que el Señor dijo antes. Les voy a mostrar un ejemplo. Amén, en sacarle el jugo a la palabra. Y amén, ¿cuál es el mensaje que el Señor te quiere mostrar en ese día o en el capítulo que tú leíste? Y al final, aplícalo a tu vida, a la vida cotidiana. El capítulo 29, amén, que es la carta de Jeremías a los cautivos. Y primeramente yo abrí mi Biblia, amén, sin mucho pensamiento y creo que me cayó directo en este capítulo y me llamó mucho la atención este versículo que, como ustedes pueden ver, ya está subrayado. Yo ya lo tenía así como lo ven aquí, pero no sé, lo leí varias veces y me llamó la atención. Luego en esos momentos yo me acuerdo que estaba escuchando la enseñanza de Elsie y dije, no, tal vez va a ser lo mismo, pero vi que ella se fue como por otra dirección y es una palabra muy hermosa la que recibí ese día de Elsie, amén, que Dios te bendiga. Pero entonces igual decidí hacer el estudio sobre este capítulo, como les digo, ese día, ese fue el que sentí que el Espíritu Santo me estaba llamando. Y sentí que aprendí mucho, amén. Entonces en este yo ya marqué varias cosas y todo. Empecé por leer todo el capítulo de Jeremías. Les voy a tratar de mostrar aquí, amén, todo lo que yo pude sacar del capítulo 29 de Jeremías. Y más o menos este es más bonito y más limpio porque está en el internet para cualquiera que quiera ver. Pero en la vida real, amén, no es necesario. Con un lápiz y una hoja nada más puedes estudiar la palabra del Señor y ver qué es lo que Él nos quiere enseñar, amén. Sigamos. Amén. Estoy tratando de encontrar la manera más eficaz de
hacer el video, pero no he encontrado muchas maneras. No tengo un stand ni nada, entonces creo que voy a tener que mantener el celular. Me disculpo si no se ve, si me olvido que estoy sosteniendo la cámara en algún momento. Pero vamos a pasar rápidamente, solo quiero enseñarles más o menos cómo ir al estudio por si les interesa y por si les puedo dar algunos tips, ¿amén? Entonces, como yo dije, primero los versículos que llamaron mi atención fue el 5 y el 6, 4, 5 y 6, si podemos decirlo. Y entonces yo en un cuaderno al lado puse el capítulo que iba a estudiar y más o menos el contexto de la palabra. Entonces el pueblo de Israel fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Los primeros versículos que me llamaron la atención fueron el 4, 5 y 6, sí. Y vemos que los de la cautividad dice que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y es Jehová que les está diciendo la palabra al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice: edificad casas y habitadlas. Amén. Y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Entonces, me llamó la atención porque pues lo que les está diciendo básicamente es como sigan con sus vidas, como sigan normalmente como lo hacen. Sigan siendo un pueblo, sigan siendo una nación, multiplíquense. Después les dice: cásense, engendren hijos, hijas, amén, que tengan maridos, que tengan hijos e hijas, básicamente multiplicándose, amén, y que sigan adelante. O sea que la vida seguía para ellos, amén. Entonces, que aún en un momento difícil, el Señor los mandaba más que todo a seguir adelante, a no darse por vencido o a decir que el Señor los abandonó, sino que el Señor les da una palabra ya antes de entrar a un momento muy difícil, pero que Él siempre los iba a sostener. Luego también me llamó la atención el capítulo 7. Leemos que el Señor les dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esta palabra me impactó mucho porque el Señor nos manda a orar por nuestras ciudades, amén. Donde tú estés, ahí tú debes orar por la tierra al que el Señor te trajo. Fue el Señor, amén, que nos manda, porque a través de nosotros, que somos un canal entre Dios y el mundo, nosotros traemos paz a nuestra ciudad. Y la iglesia del Señor, amén, es el camino para encontrar esa paz. Y nuestra paz también depende de la paz que habrá en nuestra ciudad. Entonces es una palabra que me tocó mucho y que en lo que entendí, amén, es que nosotros traemos bendición a la tierra donde Dios nos puso. Si creemos, amén, y recordamos la palabra del Señor, dice que Abraham, amén, fue llamado a ser bendición y que por él serían benditas, amén, las naciones de la tierra. Y por la fe hemos creído en la palabra que Dios le dio a Abraham, que hemos sido, amén, llamados a traer bendición, a ser de bendición a esta tierra y que la gente vea a Dios a través de nosotros. Entonces, por esa fe sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Después del versículo 7, amén, leí el resto y me llamó mucho la palabra el versículo 10. Al principio no fue muy obvio, yo leí todo el capítulo y no fueron muchos los que me llamaron la atención. Luego lo volví a leer y el Espíritu Santo, amén, me despertaba a este versículo que me tocó mucho, el versículo 10. Vamos a estudiarlo. Leemos el versículo 10 que dice así: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Amén. Y la palabra que más llamó mi atención fue despertaré. Lo leí varias veces y al principio
no entendía nada de ese versículo. Pero seguí leyéndolo y leyéndolo, y esa fue la palabra que más el Espíritu Santo llamó mi atención: despertaré. Luego de 70 largos años, amén. 70 años es toda una vida, toda una generación. Y entonces eso me llamó la atención, diciendo: Señor, ¿cómo que despertaré? O sea, es una palabra que está dormida. Despertar, si nos ponemos de acuerdo, viene después de dormir. Entonces, recuerdo que una vez una palabra, el Espíritu Santo me hacía traer a mí, que no me acuerdo quién fue, pero alguien dio esa enseñanza de que a veces recibimos palabras del Señor que no se han cumplido necesariamente, pero esas palabras Dios no las olvida, sino que quedan como en el aire. Y entonces me llamaba la atención porque decía el predicador, amén, que nosotros andamos en la vida, ¿no? Caminando y andando por ahí. Pero en realidad nosotros somos canal de bendición. Digamos que las palabras que el Señor habló sobre nosotros están siempre ahí. Dios no se olvida de ellos. Pero a veces nosotros nos olvidamos. Sin embargo, Dios, esas palabras, tiene un momento, un lugar preciso, amén, que Él va a despertar en nosotros las palabras que Él habló, haciéndolas realidad. Y me hacía mucho llamar la atención también hacia el versículo o la enseñanza que Él cita, dio. Amén, que el Señor así es. Y entonces es cuando llegamos a este versículo, a estos versículos icónicos en la palabra del Señor. Entonces la palabra dice: despertaré, y cuando les decía cómo hacer un lien entre los versículos, me refería a despertaré. ¿Qué palabra? Es esta palabra, amén, que el Señor les quería dar. Y lo importante o lo impresionante de estos versículos, que son como tan positivos, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que esperéis. Pero esta palabra fue dada estando ya en Babilonia, o sea, estando ya esclavos. Y en el versículo de mi estudio fue eso que me llamó mucho la atención, por eso yo escribí aquí: ¿en dónde? Fue en la ciudad de Babilonia que ellos recibieron esta palabra, que puede parecer muy alentadora, muy impresionante, pero yo puedo decirlo, que en un momento de dificultad, que el Señor te diga: yo tengo pensamientos de paz, que no son de mal, no de mal. Es como: Señor, ¿cómo no de mal? Si ahorita estoy esclavo, estoy derrotado, estamos quizás sin esperanza. ¿Cómo puedes decir que tus pensamientos no son de mal? Parece que el Señor se ha olvidado de nosotros, que ya no está pensando en nosotros. Pero lo que el Señor les quería decir es una palabra de aliento para tener paz en el proceso que ellos tenían que vivir. Que el Señor ya había decidido, amén, y cuando el Señor así, su voluntad es perfecta, no podemos ir en contra de ella. Entonces, Él quería que tuvieran paz en el proceso que estaban a punto de vivir, y que pasaría solamente después de 70 años. Entonces, una palabra para sostenernos durante 70 años puede parecer poca, pero la palabra del Señor fue muy poderosa y nos sostiene hasta el día de hoy. La palabra del Señor nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy, amén. Y estas son palabras que también me inspiraron mucho cuando dice el Señor: sus pensamientos son de bien para nosotros. Dice: aún estando en un lugar que puede parecer muy malo, porque estaban esclavizados, estaban esparcidos. Lo que les quería decir, o lo que nosotros también podemos aplicar, es que el tiempo de Dios es perfecto. Y todos nosotros quizás lo hemos experimentado de una manera u otra. Y que no debemos olvidar que el Señor es conocedor y hacedor también de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, que en todo momento, en cada proceso que nosotros estemos viviendo, el Señor está ahí. Y que Él está presente en lo que estamos viviendo, y Él tiene presente en su mente nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y la obra que Él está haciendo y que quiere hacer en nosotros o con nosotros. Amén. Lo hermoso que es esto es que
todo eso que viene después de ese despertar de la palabra o despertar de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice, en todos los tiempos de nuestra vida, la posición o el lugar en el que nos encontremos, amén, debemos nunca olvidar que todo ayuda para bien. Amén, no importa en dónde estemos, en qué posición estamos, qué es lo que tenemos, en todo ayuda para bien. Dice, sus pensamientos toman en cuenta esa tierra prometida. Toma en cuenta, amén, ese lugar de gloria, de honra al que Él nos quiere llegar y la ciudad de Dios. Entonces lo que debemos nosotros es esperar quizás por ese despertar que Dios trae a nuestra vida, a nuestra alma, después de un momento, tiempo que Él ha determinado y que nosotros quizás no podemos cambiar, pero que Él trae ese despertar para su iglesia, para su pueblo. Amén. Entonces, por eso el versículo 12 y el 13 son tan maravillosos, porque dice, me invocaréis, vendréis y oraréis, y yo os oiré. Y buscaréis y me hallaréis. Pero eso será solo, amén, después de que venga el despertar de Dios. Y entonces el despertar del Señor nos mueve a nosotros a buscarle a Él y a buscar el propósito o buscar cumplir su propósito en nosotros. Entonces, más o menos así es como yo estudio, podría decir, la Biblia. No todos los capítulos puedes sacarle muchas cosas, a veces es menos, a veces es más. No siempre también hago esto. También a veces simplemente leer y todo eso, pero creo que es importante que aprendamos, amén, a escudriñar la palabra del Señor, no solo leer de corrido, amén. También si se fijan en la Biblia, a veces están como esos capítulos chiquititos que tal vez nos llevan a otra palabra. Por ejemplo, en este capítulo que yo leí, debajo del versículo 10 justamente, me llevaba a Segunda de Crónicas, a Jeremías 25, a Deuteronomios 9, y todos esos capítulos, cuando yo los fui a buscar y a leer, también hablaban de la promesa del Señor que tenía y de la profecía del Señor que tenía que cumplirse. Y la profecía decía, van a ser esclavos por 70 años. Y entonces la palabra del Señor tiene que cumplirse. Él no es mentiroso, lo que Él dice se hará. Aunque pueda parecer malo, y en momentos malos, y en lugares babilónicos, que para nosotros son totalmente en contra del Señor. Pero ahí dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo con ustedes. Entonces, todo eso, amén, son cosas que nos pueden ayudar a entender lo que estamos leyendo mejor, tal vez ir a buscar otras referencias. Yo también leí en la versión del lenguaje actual para ayudarme a entender, quizás para tener las cosas más claras. Las palabras que no entendía también a venir a buscarlas en el diccionario, quizás para entender más. Y también, si uno tiene preguntas, tal vez leer con tus amigos, con tus hermanos. A veces yo estoy leyendo en mi casa y está mi mami al lado o mi papá, y como que la palabra del Señor, cuantas veces tú la leas, así cada vez hay algo nuevo, cada vez hay algo que alegra el corazón. Entonces a veces estoy leyendo y digo, wow, mira, ma, tal y tal cosa y todo, y nos fuimos como a discutir, y yo miro un punto y ella mira otro punto, y como se le da más sabor a la palabra también, amén. No dudemos en hacer preguntas también. Si estamos leyendo, yo creo que en nuestros hogares cada uno está buscando al Señor, y si hay preguntas, amén, no dudemos tal vez en ponerlas en el grupo. A Henry también sabemos que Dios le ha dado mucha gracia, amén, para enseñar, para aprender de la palabra del Señor. Yo creo que él también puede ser, aunque él está trabajando, amén, pero yo digo que él sí se porta voluntario para enseñarnos. Y poder preguntar, poder escudriñar la palabra, quizás
decir, mira, ¿por qué no leemos esto tú y yo? Y después lo discutimos, cosas así, amén. Espero que les haya ayudado, que algún tips les haya podido dar para estudiar la palabra del Señor y que todos, amén, estemos bien, estemos en salud, estemos aprendiendo cada día más de las palabras del Señor. Siempre viene a mi mente, amén, esa palabra que dice, Señor, ata tus mandamientos a mi cuello, amén, porque están cerca del corazón, porque están cerca a ti, y ahí, amén, quiere decir que siempre están en tu mente, que es algo que nunca se va, que nunca se quita. Entonces ahí esa palabra, amén, sigue haciendo efecto cada día y sigue transformando nuestras vidas. Que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Oh, mira, ya salió el video de Hazel. Vamos a verlo. Solo 5 minutos iba a durar, dijo la muchacha. ¿Cómo me engañan? ¿Cómo me engañan? Qué barbaridad.